Me enteré de que mi mujer me estaba poniendo los cuernos porque mi cuñado no supo cerrar la boca mientras jugábamos al mus. No es broma. Fue un viernes por la noche, en casa de mis suegros, con unas cervezas encima, los niños viendo una peli en la habitación de al lado, y yo tragándome las indirectas de Mario, el hermano pequeño de Clara, mi mujer. Ese cabrón siempre ha tenido la lengua suelta, pero esa noche se le fue. Javi, ¿y tú qué? ¿Sigues sin enterarte de nada o ya te estás empezando a oler algo? Así, tal cual, con media sonrisa y la ceja levantada. Ni siquiera me lo dijo en privado, fue ahí mismo, delante de su padre, que solo se rió nervioso, y de su madre, que le pegó una patada por debajo de la mesa. Clara estaba en la cocina preparando los postres. Yo no entendía que venía la pregunta, así que solté una carcajada falsa, como para seguirles el rollo, pero me quedé helado. ¿A qué te refieres? Le pregunté, medio en broma, medio tanteando. Mario se echó hacia atrás, cruzó los brazos y dijo, nada, nada. Cosas mías. Lo hablaremos otro día, con más copas. Y ahí se acabó la partida. Pero para mí, fue el inicio del derrumbe. Volvimos a casa esa noche en silencio. Clara iba al volante, y yo no podía dejar de mirar la carretera pensando en esa frase. ¿A qué se refería? ¿Qué sabía él que yo no? En casa, los niños se metieron en la cama, Clara se duchó, y yo me quedé en el salón, sin saber qué pensar. Y ahora que lo veo con perspectiva, todo tiene sentido. Pero claro, cuando estás metido dentro, cuando vives atrapado en la rutina de los días que se repiten, no ves nada. Te conviertes en una especie de mueble útil, trabajas, cocinas, llevas a los críos, haces la compra, pagas facturas. Y mientras tanto, sin darte cuenta, te van desmontando la casa por dentro. Ese sábado no dije nada. Ni el domingo. Pero ya no podía sacarme de la cabeza lo que había dicho Mario. Así que me propuse observar. Callado, sin levantar sospechas. No buscar pistas, sino esperar que las cosas cayeran solas. Y cayeron. Pero eso vendrá después. Lo importante es esto, antes de que todo saltara por los aires, yo creía que tenía una vida estable. No feliz, tampoco miserable. Solo, tranquila. Clara y yo llevábamos casi 12 años casados. 2 hijos. Hipoteca. 2 coches. Vacaciones en Galicia con sus padres cada agosto. Sexo cada 2 semanas, si cuadraba. Cine de vez en cuando. Series por la noche. Un domingo al mes comíamos paella con mis padres. O sea, lo de siempre. Y sin embargo, una frase en medio de una partida de mus fue lo que empezó a romperlo todo. Porque después de eso, no pude dejar de pensar. Y cuando empiezas a pensar, amigo, te das cuenta de que la verdad nunca estuvo tan lejos. El lunes por la tarde, 2 días después de aquella frase de Mario, Clara me llamó al trabajo para decirme que saldría tarde del instituto porque tenían reunión con padres. No era nada raro, lo hacían varias veces al trimestre, y siempre me tocaba a mí recoger a los niños, darles la merienda y organizarles los deberes. Me sonó natural, incluso lógico. Pero después de colgar, me quedé unos segundos mirando la pantalla del móvil como si esperara que dijera algo más. No lo hizo, pero en mi cabeza ya no podía dejar de hacer cuentas. Esa semana no había reuniones programadas según el calendario que ella misma había colgado en la nevera. Podía ser que se hubiese añadido algo a última hora, claro, pero no era típico. Clara era ordenada hasta lo enfermizo con ese tipo de cosas. Si se añadía una reunión, lo apuntaba. Siempre. Que no lo hubiese hecho me pareció raro. No llamé, no pregunté, no la increpé cuando llegó más tarde de lo habitual, pasadas las 9:30. Solo la observé. Venía maquillada, con el pelo arreglado de forma diferente a como lo había tenido por la mañana, llevaba un vestido que hacía tiempo no se ponía, uno negro, entallado,
de esos que suele usar cuando tenemos alguna cena con amigos o eventos del colegio, y en cuanto entró me saludó con un beso distraído en la mejilla, se quitó los tacones y se fue directa al baño. Los niños ya estaban dormidos, la casa en silencio, y mientras ella se duchaba yo solo podía mirar la puerta cerrada pensando en cada movimiento de esa noche que no cuadraba. Esa noche no dormí bien. Ella se acostó como si nada, miró un poco el móvil, me dio las buenas noches y apagó la luz. Yo, boca arriba, en la oscuridad, empecé a repasar los últimos meses como si fueran piezas de un puzzle que había que volver a montar. El aumento de las salidas con sus amigas, las conversaciones vagas cuando le preguntaba cómo le había ido el día, el cambio repentino en su forma de vestir cuando salía sola. Y lo más inquietante, esa distancia. Ese silencio. No era un enfado, ni rutina, ni aburrimiento. Era otra cosa. Era como si yo ya no estuviera en su foco. El martes fue cuando decidí que ya no iba a esperar más. No iba a seguir en la duda. Así que hice algo que me dolió más de lo que pensaba. Salí antes del trabajo con la excusa de una reunión médica y me planté frente al instituto a eso de las 5:30 de la tarde, cuando sabía que empezaban a salir los alumnos de la tarde y que ella, según decía, solía quedarse hasta las 6 o 6:30. Me senté en un banco desde el que podía ver la salida principal sin ser visto desde dentro. La gente empezó a salir, alumnos, profesores, algún padre despistado. Y entonces, a las 6:45, la vi. Salía por la puerta lateral, no por la principal. Llevaba otra vez aquel vestido negro. No venía sola. Iba caminando al lado de un tipo que no reconocí al principio. Alto, de unos 40 y pocos, con camisa blanca arremangada, barba arreglada, bien peinado, el típico que podría estar en cualquier oficina o agencia. Caminaban muy juntos. No se tocaban, pero se notaba algo entre ellos. Rieron por algo que él le dijo, y ella le dio un manotazo en el brazo, como quitándole importancia, y entonces él le agarró la mano y ella no la soltó. Solo la miré. No me moví. No hice una escena. Ni siquiera me acerqué. Me quedé ahí, clavado, viendo cómo caminaban calle abajo hacia la zona de bares del barrio. Y así, sin que me vieran, supe todo lo que necesitaba saber. No volví a casa inmediatamente. Fui a dar vueltas en coche por la ciudad, sin rumbo, con la mente nublada. Sentía una mezcla de rabia, tristeza, asco, impotencia. Me costaba creerlo. Me costaba incluso respirar. Pensaba en los niños, en el salón de casa, en nuestra cama, en todas las veces que nos habíamos reído los cuatro juntos en el sofá viendo una peli de dibujos. Y me preguntaba si ella pensaba en eso mientras se iba con ese tío. Si le importaba algo de lo que teníamos o si simplemente ya había tomado una decisión sin decírmelo. Cuando volví a casa eran las 8. Me hice el tonto. Preparé la cena para los niños, me duché, y cuando ella llegó a las 9:15 con la misma excusa de siempre, no dije nada. La saludé normal. Ella me dio el mismo beso rápido de siempre y se fue a cambiar. Cenamos lo que quedaba. Vimos media hora de televisión. Y nos fuimos a la cama. No la miré a los ojos. No quise. Porque si lo hacía, iba a saltar todo. Y no estaba preparado todavía. Pero esa noche, mientras ella dormía a mi lado como si todo estuviera bien, yo decidí que no me iba a quedar de brazos cruzados. No iba a llorar en silencio ni a esperar que ella viniera un día a contarme todo como si me estuviera haciendo un favor. No. Quería entender. Quería saber hasta dónde llegaba todo. Quería escucharla con sus propias palabras, verla en la cara, oír sus excusas, saber si era solo sexo o si llevaba enamorada de ese tío desde hacía meses mientras yo cocinaba cenas y recogía mochilas del colegio. Al día siguiente le dije que había dejado los niños con mi hermana, que quería que comiéramos los dos solos. Puso cara rara, no de miedo, pero sí de alerta. Quiso saber por qué, qué ocurría.
Le dije que nada, que solo quería hablar. Accedió. Quedamos en casa, a las 2:30. Yo preparé algo rápido, pasta con tomate, lo de siempre, y comimos en la terraza. Durante la comida, evité el tema. Hablamos de cosas normales. Luego, cuando ella fue a recoger los platos, le dije que se sentara. Clara, tengo que preguntarte algo, dije, sin rodeos. ¿Estás con otro? Se quedó helada. No reaccionó al instante. Tardó unos segundos en mirarme. Y cuando lo hizo, ya supe la respuesta antes de que abriera la boca. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo se te ocurre? Dijo, pero no con rabia, sino con miedo. No era una negativa real. Era defensiva. Era automática. No me mientas, dije sin levantar la voz. Te vi ayer. Saliste del instituto con él. Te fuiste de la mano. Sé que no era la primera vez. Solo dime la verdad. No quiero escándalos. Solo quiero la verdad. Ella se quedó quieta. Sin parpadear. Sin respirar. Y entonces, sin decir palabra, rompió a llorar. Ahí ya no había nada que salvar. Nada que discutir. Ni siquiera hacía falta que lo dijera. El llanto era la confesión. Durante los primeros segundos no dije nada, la dejé llorar. No por compasión, sino porque necesitaba ver hasta dónde llegaba ese llanto. Quería saber si era puro teatro, si era culpa, si era miedo, si estaba llorando por mí o por ella misma. Tenía los codos apoyados sobre la mesa, las manos tapándose la cara, y todo el cuerpo encogido como si se hubiera vuelto de repente diminuta. No era la Clara que conocía. Era otra persona, una versión que nunca había visto. Y mientras la miraba llorar sin emitir ni un solo sonido, solo con los hombros sacudiéndose, pensé que al final lo peor no era que me hubiera sido infiel, sino que llevaba meses mintiéndome en la cara, comiendo conmigo, durmiendo en la misma cama, haciendo planes para el verano con los niños, como si nada. Eso era lo que más dolía. Cuando se calmó un poco, levantó la vista y lo primero que dijo fue algo que me dejó helado, no por el contenido, sino por la forma. No sé por dónde empezar. Esa frase me cabreó más que si hubiese negado todo. Le respondí sin gritar, pero con una frialdad que no me conocía. Pues empieza por lo más fácil. ¿Quién es? Ella respiró hondo, como si estuviera a punto de decir algo muy grave, y luego soltó el nombre, Rubén. No me sonaba. Le pregunté si era profesor del mismo instituto. Me dijo que sí, que era nuevo ese curso, que daba historia. Le pregunté desde cuándo. Me dijo que desde febrero. Hice la cuenta mentalmente. Eran casi 5 meses. Le pregunté si habían estado acostándose. Dijo que sí. Le pregunté cuántas veces. No respondió. Le pregunté si había pasado en casa. Dijo que no. Le pregunté si los niños lo habían visto. Negó con la cabeza. Le pregunté si lo quería. Ahí dudó. Esa duda fue peor que cualquier sí. Le pregunté si había pensado en dejarme. Dijo que no. Le pregunté si habría seguido si no la descubro. Bajó la mirada y se encogió de hombros. Le pregunté si él sabía que estaba casada. Asintió. Le pregunté si tenía pareja. Dijo que no. En ese momento sentí que me temblaban las piernas. Me levanté de la mesa y caminé por la terraza sin rumbo, como si buscara una pared donde estrellar la cabeza o una excusa para no romper algo. Ella no se movió. Me daba la impresión de que estaba esperando instrucciones. Como si yo tuviera que decirle qué hacer ahora. Como si el siguiente paso me correspondiera a mí, como si fuese mi responsabilidad salvar lo que quedaba o mandarlo todo a la mierda. Me giré y la miré. No vi arrepentimiento. Vi miedo. Y eso fue suficiente para entender que no había sido un error, ni un desliz, ni una estupidez de una noche.
Había sido una decisión. Había tomado la decisión de acostarse con otro hombre durante meses, a espaldas mías, en silencio, sin remordimiento visible. ¿Por qué lo hiciste? Le pregunté, cruzado de brazos, apoyado en la barandilla, sintiendo que cada palabra me costaba la mitad de mi paciencia. No lo sé, Javier. Me sentía vacía. Me sentía como una máquina. Todo el día trabajando, todo el día repitiendo la misma rutina. Rubén me escuchaba, me hacía reír, me hacía sentir que era otra vez una persona y no solo una madre o una esposa. No lo planeé, simplemente pasó. Esa explicación me revolvió el estómago. Me reí. No de alegría. De incredulidad. Le respondí. ¿Sabes qué me jode? Que yo también estaba cansado. También tenía rutinas, también me sentía invisible muchas veces. Pero no me metí en la cama con nadie. Yo seguía aquí, contigo, con los críos, intentando que esto funcionara. Pero claro, tú necesitabas sentirte viva otra vez. Pues felicidades, lo has conseguido. Ella agachó la cabeza, no respondió. Le pregunté si iba a dejarlo. Dijo que ya lo había hecho. Que hacía un par de semanas que no se veían. Que había querido cortar pero no sabía cómo. Que se había dado cuenta de que no podía seguir con esa mentira. Le pregunté si fue antes o después de que Mario soltara esa mierda en casa de tus padres. Y ahí sí, levantó la vista y me miró directamente a los ojos. Fue antes. Te lo juro. No la creí, pero tampoco tenía fuerzas para discutir ese detalle. Le dije que no sabía qué iba a hacer. Que no me pidiera respuestas todavía. Que no quería hablar delante de los niños. Que no quería escenas. Que necesitaba pensar. Que no era un crío al que se le puede decir perdón y ya. Que había cosas que no se arreglan. Y que esto, probablemente, era una de ellas. Ella asintió en silencio. Me preguntó si quería que durmiera en el sofá. Le dije que no, que durmiera en la cama, que yo me iba a casa de mi hermano. Me pidió que no le dijéramos nada a los niños. Le respondí que no era idiota, que no los iba a meter en esto. Me duché rápido, tiré 2 mudas en una mochila, cogí las llaves del coche y me fui sin decir nada más. Ella no trató de detenerme. No me pidió que me quedara. No lloró otra vez. Solo cerró la puerta después de que salí. Cuando llegué al portal de mi hermano le mandé un mensaje diciéndole que necesitaba dormir allí. Me abrió sin hacer preguntas. Me dio una cerveza, me dejó el sofá y me dijo que no hacía falta que explicara nada si no quería. Esa noche no dormí. Pensé en todo, en los niños, en lo que iba a decirles, en el verano, en si valía la pena intentar arreglar algo que claramente había sido destruido sin que yo lo supiera. No sentía celos. Sentía desprecio. Sentía rabia por haber sido tan ciego, por haber confiado tanto, por no haber visto lo obvio. Y lo peor era saber que todo esto no había pasado en un día, que mientras yo creía que estaba todo bien, ella vivía una vida paralela en la que yo no existía. La mañana siguiente, me desperté con el sonido del móvil. Era un mensaje suyo. Por favor, dime si vas a venir a casa esta tarde. Los niños preguntarán por ti. No respondí. No dormí casi nada en casa de mi hermano, pero a las 7 de la mañana ya estaba despierto, sentado en el sofá, con la mente sorprendentemente clara para alguien que llevaba 2 días con la vida patas arriba, y lo primero que hice fue entender que, aunque no podía controlar lo que Clara había hecho, sí podía controlar lo que iba a hacer yo a partir de ese momento, y que quedarme quieto esperando a que ella decidiera algo no era una opción, porque bastante había decidido ya sin contar conmigo. Así que me levanté, me vestí, y antes incluso de desayunar abrí el portátil y pedí cita con un abogado recomendado por un compañero del trabajo, uno de esos tipos que no habla mucho pero que cuando lo hace va al grano y no pierde el tiempo con discursos morales ni consejos vacíos.
La cita fue ese mismo día a las 12:30, en su despacho del centro, y hasta entonces aproveché para hacer algo que llevaba años posponiendo, mirar con calma las cuentas, los gastos, las tarjetas, los seguros, las nóminas, todo aquello que siempre habíamos llevado entre los dos pero que, en realidad, gestionaba ella con más detalle que yo. No encontré nada ilegal ni oculto, pero sí algo que me dejó claro hasta qué punto había estado confiando a ciegas, porque descubrí que desde hacía meses había gastos recurrentes que no cuadraban con nada familiar, comidas entre semana en sitios a los que nunca íbamos juntos, parkings en zonas donde no tenía sentido aparcar por trabajo, pequeñas cantidades sacadas en efectivo que nunca habíamos hablado, y no era una fortuna, pero era suficiente para entender que esa otra vida no solo era emocional, sino perfectamente organizada. No sentí rabia al verlo, sentí una especie de determinación fría, la certeza de que no iba a improvisar nada y de que cada paso que diera iba a tener una razón clara. A las 12:30 estaba sentado frente al abogado, un tipo llamado Ernesto, con gafas finas y gesto serio, y le conté todo sin adornos, sin exagerar y sin dramatizar, porque no necesitaba convencerlo de nada. Solo necesitaba saber qué podía hacer y qué no, qué me convenía y qué me perjudicaba, y sobre todo cómo proteger a mis hijos y a mí mismo. Me escuchó sin interrumpir, tomó algunas notas, y cuando terminé me dijo algo que no olvidaré porque fue exactamente lo que necesitaba oír en ese momento. Aquí no se trata de venganza emocional, Javier, sino de control. Tú ahora mismo estás herido, pero si actúas desde ahí te equivocarás. Si actúas con cabeza, sales de esta con dignidad y con todo en orden. Le pregunté qué significaba con todo en orden y me explicó con calma los pasos básicos: separación de cuentas, notificación formal, dejar constancia escrita de la situación, y sobre todo no hacer nada impulsivo que pudiera volverse en mi contra, especialmente en lo relacionado con el entorno laboral de Clara, porque aunque la tentación de ir al instituto y montar un escándalo era comprensible, no me beneficiaría en nada. Le hice caso. No porque fuera mejor persona, sino porque no estaba dispuesto a perder lo poco que aún podía controlar. Ese mismo día por la tarde abrí una cuenta a mi nombre y transferí mi nómina. No oculté nada, no vacié cuentas comunes, no hice movimientos raros, solo me aseguré de que a partir de ese momento mi dinero estuviera donde yo decidiera. Luego le mandé un mensaje a Clara, corto y directo, diciéndole que había hablado con un abogado, que necesitaba que habláramos al día siguiente con calma, y que hasta entonces prefería no cruzar más mensajes. No respondió. No insistí. Al día siguiente fui a recoger a los niños al colegio como siempre, y ahí fue donde tomé la primera decisión que, aunque no fue espectacular ni ruidosa, sí fue una forma clara de dejar de jugar el papel del marido despistado. Cuando la profesora de mi hijo mayor me preguntó si Clara no había podido ir a la reunión de la semana anterior, le dije con total naturalidad que últimamente yo me estaba encargando de todo y que a partir de ahora cualquier comunicación relacionada con los niños me la hicieran llegar directamente a mí. No di explicaciones, no me hice la víctima, simplemente ocupé un espacio que hasta entonces había dejado en segundo plano, y noté en la cara de esa mujer una leve sorpresa, como si de pronto algo se recolocara sin necesidad de palabras. Esa tarde volví a casa. Clara estaba allí, sentada en el salón, con los niños jugando en su habitación, y el ambiente era extraño, tenso, como si estuviéramos representando una obra en la que ninguno quería ser el primero en hablar. Me senté frente a ella y le dije que no iba a gritar ni a insultarla, pero que necesitaba que entendiera algo muy claro. No voy a suplicarte nada, Clara. No voy a competir con nadie ni a hacer como si esto fuera una crisis pasajera. Has tomado decisiones durante meses sin contar conmigo y ahora yo voy a tomar las mías. Me miró con una mezcla de miedo y orgullo herido, y me preguntó qué significaba eso exactamente. Le expliqué que había separado las cuentas, que iba a encargarme yo de todo lo relacionado con los niños durante un tiempo, y que necesitaba que ella saliera de casa ese fin de semana para que yo pudiera pensar con la cabeza fría. Se puso a la defensiva, dijo que esa era también su casa, que no podía echarla así sin más,
y yo le respondí que no la estaba echando, que le estaba pidiendo espacio, y que si no quería hacerlo por mí, que lo hiciera por los niños, porque no merecían vivir en un ambiente cargado de silencios y miradas tensas. Después de unos minutos, aceptó. No porque estuviera convencida, sino porque no tenía fuerzas para discutir. Se iría a casa de una amiga hasta el lunes. Antes de irse, me preguntó si había hablado con Rubén. Le dije que no, y que no pensaba hacerlo, pero que eso no significaba que fuera a protegerle. No le expliqué más. No hacía falta. El viernes por la mañana pedí una reunión con la dirección del instituto, no para denunciar nada ni para señalar a nadie, sino para informar formalmente de que estaba en proceso de separación y que, por el bien de los niños, necesitaba saber si había algún tipo de relación personal entre docentes que pudiera afectar al entorno escolar de mis hijos, ya que uno de ellos estudiaba en un centro adscrito al mismo instituto. No di nombres. No levanté la voz. Dejé constancia. Fue suficiente. Vi cómo cambiaba el gesto del director, cómo tomaba nota con más atención de la que esperaba, y supe que ese simple movimiento tendría consecuencias, no inmediatas ni visibles, pero reales. No sentí placer al hacerlo. Sentí alivio. Porque por primera vez desde que todo había salido a la luz, no estaba reaccionando, estaba actuando. No estaba intentando herir por herir, estaba marcando límites, dejando claro que no iba a desaparecer ni a fingir que nada había pasado. Esa fue mi venganza real, dejar de ser cómodo, dejar de ser previsible, dejar de ser el que siempre aguanta sin decir nada. Cuando Clara se fue ese fin de semana, la casa quedó en silencio, pero no fue un silencio vacío, fue un silencio necesario. Jugué con mis hijos, cociné con ellos, les leí antes de dormir, y aunque no entendían del todo lo que pasaba, sí notaban que yo estaba ahí, de verdad, sin la cabeza en otra parte. Y mientras los veía dormirse, entendí que todo lo que estaba haciendo no era solo por mí, sino por ellos, porque no iba a enseñarles que traicionar no tiene consecuencias ni que el respeto se negocia cuando conviene. Y todavía no había terminado. El lunes a primera hora Clara volvió a casa con una cara que ya no me decía nada, ni culpa ni desafío ni afecto ni odio, solo una especie de resignación o vacío que yo no reconocía en ella y que no me provocaba nada más allá del mismo cansancio que siento cuando tengo que explicar algo que ya debería ser evidente. No hubo abrazo, no hubo pregunta, no hubo contacto físico de ningún tipo. Los niños estaban en el colegio, así que no había necesidad de fingir nada, y lo que hicimos fue simplemente sentarnos uno frente al otro en el salón, sin televisión, sin móvil, sin café ni excusas para demorar la conversación. Me preguntó si ya había decidido qué iba a hacer con respecto al divorcio, y yo le respondí que sí, que iba a presentarlo antes de finalizar la semana. Se quedó en silencio durante unos segundos, como si esperara otra frase a continuación, alguna aclaración, algo que suavizara el golpe, pero no lo hubo porque no había nada más que añadir. Yo no tenía interés en prolongar un matrimonio que para ella había dejado de serlo hacía meses. Le dije que ya había hablado con el abogado, que no iba a poner trabas con la custodia compartida si ella colaboraba y no complicaba las cosas, y que no tenía intención de pelear por bienes más allá de lo justo, que la casa era lo único que nos importaba conservar con cierta equidad, y que a los niños no les faltara nada. Me escuchó sin interrumpir, asentía de vez en cuando, y solo cuando terminé de hablar, cuando ya había explicado todo lo que había decidido, me preguntó algo que no esperaba. ¿No quieres ni hablar de lo que pasó? Le respondí que no. Le dije que lo que pasó estaba claro, que lo había visto con mis propios ojos y que ella lo había confirmado sin presión. Le dije que hablar de eso solo serviría para justificar decisiones que ella ya había tomado y que yo no tenía interés en entender porque no se trataba de un error, sino de una conducta sostenida en el tiempo. Le dije que yo tampoco era perfecto, que quizás me había acomodado, que seguramente cometí errores como marido, pero que nunca la traicioné, que nunca le mentí, que nunca me fui con otra persona mientras ella creía que todo estaba bien, y que eso marcaba una diferencia que para mí era innegociable.
No intentó discutirlo. No intentó convencerme. No lloró. Solo bajó la mirada y dijo que lo entendía. Me pidió que por favor no hablara con los niños todavía, que necesitaba tiempo para pensar cómo decírselo, que no quería que se enteraran de forma brusca ni que la vieran como una mala madre. Le respondí que lo único que me importaba en ese momento era protegerlos, que si ella colaboraba y era honesta, no pensaba ponerla en contra de ellos ni usar a los niños como moneda de cambio. Le dije que no iba a mentirles tampoco, que no les iba a decir que simplemente papá y mamá se dejaron de querer como si fuéramos adolescentes en una relación pasajera. Le dije que si no tenía valor para explicarles lo que hizo, al menos no me quitara el derecho a contarles la verdad sin adornos. No respondió a eso. Solo dijo que necesitaba pensarlo. Le di hasta el viernes. Durante esa semana nos movimos como dos extraños compartiendo el mismo espacio. No discutimos, no nos lanzamos indirectas, no actuamos como enemigos ni como amigos. Solo éramos dos personas que ya no tenían nada que decirse más allá de lo práctico. La coordinación con los niños, el calendario del colegio, la comida, las tareas. Cada frase tenía un propósito concreto. No había tono afectivo ni hostilidad. Solo cansancio y distancia. Clara se quedaba más tiempo en su habitación, a veces salía a caminar sola, y cuando estaba con los niños hacía un esfuerzo muy evidente por mostrarse animada. Yo la dejaba. No me metía. No intervenía. Sabía que estaba intentando amortiguar el golpe antes de que cayera, pero también sabía que ese golpe era inevitable y que cuanto más se demorara, más resentimiento iba a generar. El jueves por la noche, mientras los niños dormían y yo recogía la cocina, se acercó y me dijo que el viernes hablaríamos con ellos juntos. No me sorprendió, pero me alivié al ver que no iba a esconderse. Me pidió que no dijera nada delante de ellos que los traumatizara. Le respondí que no tenía intención de dañarles, que lo único que iba a hacer era explicar que nos íbamos a separar y que ella había tomado decisiones que rompieron la confianza entre nosotros. Le dije que si ella quería suavizarlo, que lo hiciera después, pero que yo no iba a mentir ni a fingir. Me dijo que estaba bien. Y se fue a dormir. El viernes por la tarde nos sentamos los cuatro en el salón. Los niños, por su edad, ya intuían que algo no iba bien. Había notado las ausencias, las conversaciones cortadas, el ambiente extraño. Así que cuando les dijimos que mamá y papá ya no iban a vivir juntos, no reaccionaron con sorpresa. Reaccionaron con tristeza contenida. Preguntaron si se iban a ir del colegio, si seguirían viendo a sus amigos, si podríamos seguir comiendo los domingos los cuatro juntos. Respondimos con calma, prometimos que nada iba a cambiar en su día a día más allá de que tendríamos dos casas distintas. Cuando mi hijo mayor me preguntó si era por culpa de otro señor, miré a Clara. Ella respiró hondo y dijo que había cometido errores, que era cierto que había hecho cosas mal, y que lo sentía. No añadió más. Yo tampoco. Después de esa conversación, Clara se fue a casa de su hermana para pasar unos días mientras organizábamos todo legalmente. Ese fin de semana lo pasé solo con los niños. Hicimos cosas normales, cine, parque, cena casera. No hubo dramas. No hubo preguntas difíciles. Solo un par de momentos en los que uno de ellos se quedó callado más de la cuenta o me miró demasiado tiempo sin decir nada. No los presioné. No los consolé con frases vacías. Estuve ahí, disponible, atento. Y entendí que, aunque la historia con Clara se había terminado, mi papel como padre solo acababa de empezar una nueva etapa. El lunes siguiente, a primera hora, firmé la demanda de divorcio. Clara ya lo sabía. No discutió. Solo pidió que lo hiciéramos lo más rápido posible. Lo acordamos todo por medio del abogado, custodia compartida, régimen de visitas equitativo, reparto de bienes sin conflicto. Ella se quedaría en casa hasta que vendiéramos el piso, y yo me mudaría a un pequeño piso de alquiler cerca del colegio para mantener la rutina de los niños.
Era un plan limpio, ordenado, sin emociones innecesarias. Justo como yo quería. La última conversación cara a cara que tuvimos fue breve. Me pidió perdón otra vez, esta vez sin llorar, sin dramatizar, sin rodeos. Me dijo que había sido cobarde, que había escapado en vez de hablar, que no supo cómo gestionar su insatisfacción y que eligió mal. Le respondí que me alegraba de que al menos ahora lo dijera con claridad. Me dijo que le dolía haberme perdido. Le contesté que a mí me dolía que hubiera tenido que perderme para darse cuenta. Esa fue la última frase que cruzamos sin testigos. Ahora solo quedaba seguir adelante. Y yo ya estaba haciéndolo. El lunes siguiente, después de dejar a los niños en el colegio, volví a casa solo, a ese nuevo piso de alquiler que había conseguido cerca del colegio, funcional, sin lujos, con lo justo para vivir cómodo pero sin pretender reemplazar de inmediato el hogar que habíamos construido durante más de una década. El lugar era silencioso, y por primera vez en muchos años me senté a desayunar sin tener que hablar con nadie, sin escuchar pasos de fondo, sin el ruido de los críos discutiendo por tonterías, sin el sonido de la ducha corriendo mientras Clara se preparaba. Era raro, pero no desagradable. Era distinto. El principio de algo nuevo, aunque todavía no sabía qué. Esa mañana no trabajé, no tenía ánimo ni cabeza, así que caminé un rato por el barrio y después volví a casa para poner en orden unos papeles. Releí la demanda de divorcio ya firmada por los dos, repasé los acuerdos de custodia, las fechas establecidas para los cambios de casa de los niños, y me aseguré de que no hubiera ningún error. No me molestaba tener que repasar todo. Me daba una especie de tranquilidad saber que ya no tenía que improvisar, que ahora cada paso estaba claro. Era un alivio saber que no había vuelta atrás, que nadie iba a salir corriendo a pedirme otra oportunidad o a plantear una reconciliación forzada por la costumbre o por el miedo a quedarse solo. Por la tarde quedamos con los niños y Clara en una cafetería cercana. Era su turno para recogerlos y queríamos hacer el primer intercambio en un sitio neutral, sin prisas, sin tensión. Los niños llegaron con mochilas y dibujos en la mano, hablando como si nada, y eso me hizo ver que el plan de mantener la normalidad, al menos en la superficie, estaba funcionando. Clara estaba puntual, vestida con ropa informal, y por un momento pensé en todos esos años en los que verla así era lo normal, lo cotidiano. Ahora ya no lo era. Me preguntó con la mirada si todo estaba bien, y yo le hice un gesto breve con la cabeza. Me despedí de los niños sin hacer escena, sin frases emocionales. Solo unos veo pronto y un beso en la frente. Me fui antes que ellos. Esa noche fue la primera noche completa sin mis hijos. No hubo cuentos, no hubo preguntas sobre deberes, no hubo cena con charlas interrumpidas por gritos entre hermanos. Y ahí fue donde me di cuenta de verdad de lo que significaba la separación. No era solo Clara. Era también perder parte de mi día a día, de mi rutina con los niños, era aceptar que habría semanas en las que me iría a dormir en completo silencio y despertaría sin nadie que me pidiera cereales a las 8 de la mañana. No me arrepentía de haber tomado la decisión, pero eso no hacía que doliera menos. Esa semana, entre los turnos de trabajo y las nuevas dinámicas con los niños, empecé a pensar más en lo que quería para mí, no como padre, sino como hombre, como persona. Durante años me había definido solo por mi rol de marido y de padre, y ahora que uno de esos papeles había desaparecido, me vi obligado a pensar en quién era sin todo eso. No tenía una respuesta clara, pero al menos ya no me daba miedo hacérmela. Me di cuenta de que no había amigos con los que pudiera salir sin dar explicaciones, no había planes propios, no había hobbies más allá del trabajo y de estar pendiente de mi familia. No me avergonzaba reconocerlo, pero tampoco pensaba quedarme en ese punto. Empecé con cosas pequeñas. Volví al gimnasio al que me había apuntado hacía 3 años y al que nunca fui. Llamé a un par de compañeros del trabajo con los que me llevaba bien pero con quienes nunca había salido fuera del horario laboral. Empecé a ver películas sin necesidad de consensuar qué ver.
Empecé a probar comidas nuevas, a cocinar para mí, sin pensar en si a los demás les gustaba o no. Una tarde, Clara me mandó un mensaje diciéndome que si me parecía bien que los niños pasaran una noche extra con ella esa semana porque tenían una actividad especial cerca de su casa. Le dije que sí, que no había problema, y ella me agradeció el gesto. No respondí al agradecimiento. No porque quisiera ser frío, sino porque no necesitaba entrar en una conversación que no aportaba nada. Teníamos una relación correcta, funcional, y no pensaba abrir ninguna puerta que pudiera generar confusión. Ella no insistió. Un par de semanas después, Mario, su hermano, me escribió para invitarme a una comida con unos amigos en común. Dudé, no porque me molestara verlo, sino porque no quería que el entorno de Clara pensara que yo estaba buscando algún tipo de aprobación o apoyo familiar. Pero acepté. Fui. Comimos, charlamos, y en un momento dado Mario me sacó aparte y me dijo algo que no esperaba. Sé que no sirve de mucho ahora, pero si te dije aquello aquel día en casa de mis padres fue porque no podía seguir viéndote con esa cara de tonto sin decirte nada. Le respondí que lo entendía, que me molestó en su momento, pero que, viéndolo en retrospectiva, agradecía haberlo sabido entonces. Me preguntó si estaba bien, y le dije que sí, que dentro de todo lo que había pasado, estaba mejor de lo que habría imaginado. No le conté detalles, no le hablé de Clara ni de lo que planeaba para el futuro. Solo quería dejar claro que no me habían destruido, que no estaba roto. Volver a esa normalidad sin pareja fue raro al principio. Las noches eran largas, los fines de semana divididos se hacían más pesados, y los silencios eran más intensos, pero también me encontré con algo que no esperaba, la calma. Ya no había que discutir, no había que justificar horarios, no había que leer entre líneas ni caminar sobre hielo. Cada decisión era mía, cada cambio dependía solo de mí, y esa autonomía que al principio parecía soledad, se fue convirtiendo en libertad. Un mes después del divorcio, firmamos la venta del piso y cada uno recibió su parte. Clara se mudó a otro barrio, más lejos, pero no tanto como para complicar el acuerdo con los niños. Yo mantuve el alquiler y no tuve intención de buscar nada más grande por ahora. Me sentía cómodo con poco. Lo que necesitaba ahora no era espacio físico, sino claridad mental. A día de hoy, sigo siendo el mismo en muchas cosas, sigo trabajando en el mismo sitio, sigo llevando a los niños a sus actividades, sigo teniendo las mismas rutinas matinales cuando están conmigo. Pero hay algo que cambió por completo, ya no permito que nadie tenga poder sobre mí sin ganárselo. Aprendí que confiar no es lo mismo que ignorar, que perdonar no significa olvidar y que una relación, por muy larga que sea, no se sostiene si uno de los dos vive en una realidad paralela. No me hice más fuerte, no me volví más sabio, ni salí de esto como un nuevo hombre. Solo entendí que no voy a volver a vivir con los ojos cerrados.